que aumenta la edad, pues la probabilidad de tener una fractura de cadera es directamente mayor. En el sexo femenino, una vez que empieza la menopausia, también aumenta el riesgo de forma lineal. Pacientes mayores de 65 años, la osteoporosis nuevamente relacionada con el tema del sexo femenino en la menopausia, sobre todo cuando no está bien tratado. Y un punto muy importante, insisto, para todos los factores de riesgo prevenibles. Ahora, vamos a empezar a hablar del tratamiento inicial. ¿Qué hacer con ese paciente? Es muy fácil cuando uno está en un hospital de cuarto nivel. Ustedes que se han formado en un hospital de cuarto nivel desde el primer semestre, pues es muy fácil porque la respuesta se vuelve que lo vean ortopedista. Y eso es válido siempre que estemos acá, siempre que estemos disponibles. El tema es que muchas veces eso no es la solución. Cuando uno es al rural y está a unas 4 horas de un centro de atención donde puede haber un ortopedista, creo que un poco también es el enfoque que le hemos dado a todo el simposio, es ¿qué hago cuando me tengo que enfrentar con ese paciente? Entonces, evidentemente, los líquidos es lo primero de todos los traumas, esto no es la excepción, pero tal vez recuerden siempre que estamos hablando de un paciente mayor y hablemos de líquidos, no estamos hablando de ponerle líquidos, controlar la cantidad de líquidos. Estos son pacientes que son muy delicados, son muy fáciles de descompensar. Ustedes sobrecargan a un paciente de estos, ya lo que vamos a tener es un paciente que entra en falla cardíaca, entonces hay que tener en cuenta esa parte. El manejo analgésico, también lo pongo allí, si lo pueden imaginar, fracturarse la cadera es muy doloroso, tratar de movilizar a esos pacientes es muy doloroso. Muchos de estos pacientes además están un poco en abandono social. Para que el paciente llegue a la consulta es porque lleva días sin poderse mover. Y entonces la solución de uno es empezar el manejo analgésico y opioides. Recuerden que estos pacientes mayores, los opioides convencionales, les pueden inducir delirio. Y entonces lo que estamos haciendo realmente es empeorando el problema. Las inmovilizaciones. Cuando yo era residente en ese hospital, inmovilizar esas fracturas de cadera era obligatorio. Hoy en día, afortunadamente para los pacientes, eso se ha reevaluado. Entonces, ni siquiera los inmovilizamos estando ya en el cuarto nivel. Pero salvedad a eso, les digo, sobre todo muchas veces en el rural uno necesita hacer algo para sentirse útil con el paciente y está muy bien. Pero si le van a poner una tracción cutánea, como todavía se encuentran en algunos libros de consulta o en algunas páginas de consulta rápida, imagínense de la tracción, del lado fracturado, una cuerda con 5 kilos brincando de lado a lado en la ambulancia. Es no solamente bastante incómodo, doloroso y muy peligroso. Entonces, estos pacientes es más a darles un confort antes de que tengan esa valoración inicial. Recuerden también que el trauma craneoencefálico en estos pacientes no necesita tener un trauma muy fuerte ni para fracturarse, ni para tener complicaciones neurológicas, en este caso, posiblemente mortales relacionadas al trauma. Entonces, eso siempre hay que evaluarlo. Y tal vez mi recomendación no se encarga con los pacientes, ahí sí remítanlo porque lo vaya al ortopedista. La posición que van a encontrar más frecuentemente es la de la vista sorprendida. Esa imagen, pues, si alguno la ve algún día, esto no es una fractura de cadera, esto es una luxación posterior de la cadera, pero la posición es la misma. ¿Qué sucede? Como les decía, la cosa es modal. En estos pacientes, es un paciente claramente joven, todavía tiene las fisios de crecimiento, es un accidente de tránsito, pero la posición es la misma que van a presentar los pacientes de la fractura de cadera. Es la posición del bañista sorprendido. Siempre que tengan un paciente mayor de 65 años con un trauma, así sea de baja energía, con imposibilidad para sentarse, paciente que no se puede parar, como les digo, son pacientes muchas veces en condición de abandono. Incluso si ustedes ven una radiografía sin fractura, piensan que puede tener una fractura oculta. En la literatura estamos hablando de hasta un 10 al 12% de pacientes con radiografías normales que tienen una fractura de la cadera que no se diagnostica tempranamente. Rápidamente, no nos vamos a meter mucho en esto, pero ¿cómo funciona la circulación de la cabeza femoral? Esto va a tener un poquito de implicación de lo que vamos a hablar de fijación. Pero la irrigación de la cabeza femoral es fundamentalmente retrógrada. Viene en los pacientes jóvenes, la arteria circunfleja. Pero en los pacientes adultos, esa arteria ya no existe. Entonces, toda la circulación va a depender del arco circunflejo. El arco circunflejo está aquí. Cuando yo tengo una fractura interarterial, como se pueden imaginar, así como se rompe el hueso,
intracapsulares. Las fracturas extracapsulares se deforman más, producen mucho más dolor, tienen mayor convulsión, pero no comprometen tanto la vascularidad. Las fracturas intracapsulares, por el contrario, sí. Entonces, recuerden siempre ver esa línea intertroncantérica y definir si la circulación puede o no estar comprometida. Detalle anatómico, esto no es necesario aprendérselo con ustedes, pero la cápsula tiene una fijación anterior y una fijación posterior que son diferentes. Esto, digamos, un poquito para tener eso claro. Y recuerden, como mencionaba ahorita, tenemos las fracturas intracapsulares. Esta parte, digamos, de segmentar el cuello es necesario cuando uno es ortopedista, es algo que nosotros necesitamos mucho, son simplemente detalles académicos, pero para ustedes, intracapsulares y extracapsulares, con eso es más que suficiente, porque de ahí van a depender la conducta que van a tomar. Por ejemplo, este es un paciente con una fractura intertroncantérica, como lo pueden ver claramente allí. Y los que ya hicieron turnos en ortopedia se van a recordar que nosotros pedimos radiografías con tracción con mucha frecuencia. Esas radiografías con tracción lo que nos van a definir claramente no es si está fracturado, ya teníamos muy claro cuál era el diagnóstico. Esta radiografía se pide para una cosa que se llama la estabilización de la fractura. Si la fractura es estable, vamos a poder hacer una fijación más fácil. Si la fractura es inestable, probablemente vamos a tener mucho más problemas en el tratamiento de ese paciente. Dos cosas importantes: la radiografía de contracción se toma en un cuarto nivel. No se pongan a hacer las radiografías de contracción a un paciente en área rural, porque esa radiografía no nos va a llegar, y como se pueden imaginar, esto es muy incómodo para el paciente. Entonces, la radiografía de contracción la vamos a tomar solamente en centros de revisión. El manejo de esas fracturas, pues evidentemente, como les digo, si la fractura se puede estabilizar, es osteosíntesis, esto es la columna medular, y nos funciona pues, muy bien, no solamente para la consolidación, sino para la rehabilitación temprana del paciente. Ahora, la clasificación de las fracturas intertroncantéricas, nuevamente, vean los valores de qué tan completa está la fractura. Como se pueden imaginar, esto es más grave que esto, y hasta ahí es lo que uno tendría que memorizarse de Gardner. Básicamente, la grado 1 es incompleta, la grado 2 es completa desplazada, la grado 3 es completa y desplazada, y la grado 4 está además subluxada. No se lo memoricen, no a nadie se los va a preguntar, no se preocupen, como les digo, es un detalle anatómico, lo mismo que la clasificación de Tronzo. De hecho, este número es porque la clasificación de Tronzo está escrita en el año 75. Pero lo que vamos a ver en la medida que avancemos un poquito en el tema es que los problemas que están descritos desde ese momento, tanto para estas fracturas, están hablando de qué tan dañado está la zona del cálculo, la zona de apoyo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a definir las dificultades que vamos a tener ahora de la fijación. Para que se hagan una idea, eso era la osteotomía de Sarmiento, eso está descrito desde 1970. Afortunadamente ya no lo hacemos. Pero como se pueden dar cuenta, eso puede secar fundamentalmente la fractura, hacer una osteotomía que va a cambiar la dirección de la carga y nos permitía estabilizar esto. Yo, como les digo, es un detalle histórico, jamás alcancé a ver esto, ustedes tampoco lo van a ver, pero lo pongo como una reflexión sobre la dificultad que representa y que ha representado históricamente manejar este tipo de fracturas. Esta es una osteotomía de Emory Houston, aún más antigua, desde 1967. Lo que están viendo son, obviamente, tratamientos que producen mucha deformidad en la cadera nativa del paciente, obviamente cojeras muy importantes. Entonces, a razón de esto, hemos ido buscando cada vez opciones que sean más predecibles. Y por clasificaciones nos podríamos quedar hasta las 8 de la noche diciéndoles diferentes clasificaciones, diferentes opciones de clasificarlo. Insisto, ese no es el objetivo de esta presentación. El objetivo es que aprendan a identificar esas fracturas y que recuerden que la fijación pues, va a depender un poco de esa ubicación en la fractura. Recuerden que cuando uno utiliza mal una indicación médica, pues uno mismo está creando problemas. Este clavo estaba mal indicado y por lo tanto terminó en un cuadrado, es decir, el tornillo metido en el acetábulo. Entonces, grosso modo, las fracturas que vamos a tratar realmente dependen de la edad. Si la fractura
fractura, estamos hablando de un paciente de más de 65 años, idealmente es intracapsular, pues va a ir a un reemplazo, si no se va a hacer una osteosíntesis. Grosso modo, las osteosíntesis están indicadas siempre en los pacientes jóvenes, pero a veces, vamos a ver, es una paciente de 17 años, cuando me llegó, la fijación estaba bien hecha cuando se le hicieron en ese horrible lugar que se llama otro hospital. Pero la cabeza se necrosó y terminó a los 17 años con un reemplazo de cadera. Evidentemente, es una opción de tratamiento que estuvo bien tomada, pero a veces los tratamientos bien hechos pueden terminar en otros problemas. Las fracturas que manejamos con los tornillos deslizantes hoy en día ya casi no están disponibles, a pesar de que son un sistema muy útil. El tornillo dinámico de compresión lo que va a hacer es que cada vez que el paciente apoye, pues va a haber compresión de la fractura y nos va a permitir, digamos, utilizar esa rehabilitación temprana como un factor para ayudar a la cicatrización y a la fijación. Y pues, como les digo, la parte de estabilidad de la fractura no se refiere a que la fractura se mueva o no, se refiere a eso que les mencionaba de la facilidad o no de la fijación. Nos va a determinar si vamos a terminar haciendo un reemplazo de cadera o una osteosíntesis. Muchas veces hay decisiones que son muy sencillas. Esta es una fractura intracapsular en un paciente muy mayor, pues evidentemente era para reemplazo. Este es un paciente que había tenido una fractura el año anterior, se fracturó, pusimos un clavo, el año siguiente vuelve con una fractura contralateral y ya el tratamiento pues, fue una prótesis de cadera. Esa discusión de si hay que hacerle o no una fijación o una prótesis, pues es una discusión realmente mucho más académica, muy interesante, además, pero no tendremos tiempo de desarrollarla completamente. Pero el mensaje detrás de esto es un poco identificar, como les digo, la fractura, identificar esa localización y tener en cuenta que estos son pacientes que son muy delicados y que requieren, más allá de una discusión académica, un tratamiento oportuno. Como les digo, todos ustedes tienen en la casa un paciente como este. Y recuerden esto, además, todos los pacientes que han tenido una fractura patológica, ya sea radiodistal, columna o una fractura de la cadera, va a tener una fractura el año siguiente en una probabilidad mayor al 60% si no se interviene algo su riesgo de caída. Entonces, como les mencionaba, es algo que es muy importante. ¿Por qué? Y para aclarar un poquito la discusión, ¿por qué yo prefiero utilizar las prótesis en estos pacientes? Como van a ver, esta es la cabeza femoral de ese paciente. Este es un paciente que estaba claramente indicado para un clavo, es una fractura totalmente intertrocantérica. Lo que están viendo es que la cabeza pues, es absolutamente comprensible, la cabeza se había muerto ya, y entonces haber fijado eso, pues evidentemente iba a terminar en un cutout como el que vieron en la imagen anterior. Entonces tal vez esta charla busca más hacer concientización sobre ese riesgo que tienen esos pacientes mayores. Como les digo, esto no es solamente como médicos, sino como familiares, todos van a estar en casa, a todos los van a llamar y les van a mandar una foto de un viejito cuando estén perurales, todos los van a estar enfrentando a este tipo de situaciones, y es algo en lo que hay que ser tal vez un poquito más agresivo. Hasta ahí vamos a dejar entonces el tema de fracturas intracapsulares, y pues nos falta lo más interesante de la tarde, así que no es buen momento para que se cansen. Muchas gracias.